Lo aclararé de inmediato antes de que surjan dudas en los comentarios. El gameplay que están viendo de fondo fue grabado por mí y utilicé NoClip, un hack que impide que el jugador muera. El nivel me lo pasé hace algunos años, pero ahora no dispongo del tiempo necesario como para poder practicarlo y volvérmelo a pasar. Pero lo importante en esta ocasión no es el nivel en sí, sino su creador. Yo comencé a jugar de manera seria a Geometry Dash por allá en 2015 y 2016, y el meterme de lleno en este juego hizo que tarde o temprano conociese a los miembros de su comunidad y conociese a los creadores y jugadores más famosos de ese entonces. Y ahí el primer jugador que yo vi en el top 1 fue Michigun. Se había pasado más niveles que nadie y tenía la mayor cantidad de estrellas en ese momento. Luego con los años fueron apareciendo otros jugadores y finalmente fue superado de ese puesto, pero para mí siempre va a ser el top 1 al que yo conocí. Y de hecho a día de hoy sigue estando en el top 10, más específicamente está en el top 3. Y bueno, además de ser jugador y de estar en el top 1, también fue creador. Creó una serie de niveles que se llamaban los templos. Estaba el Lava Temple, el Water Temple, el Forest Temple y el Lava Temple. Niveles inspirados en la saga de videojuegos de The Legend of Zelda. Y esta saga de niveles también inspiró a muchos creadores a crear sus propias versiones de los templos. Así es como tenemos, por ejemplo, el Gold Temple de Serponche. E incluso yo creé mi propia versión. Hice el Blood Temple, pero es un nivel medio malo. Pero lo hice inspirado por Michigun. Además de todo lo ya antes mencionado, Michigun tenía un sello personal que lo distinguía de todos los jugadores y que era su rasgo más característico: los saltos de 3 pinchos. Sí, algo tan sencillo como un salto de 3 pinchos, ese era su sello. Era muy común ver en los niveles populares un salto de 3 que tuviese un mensaje relacionado a Michigun, dedicado para él, o simplemente Michigun. Hay que ser realmente importante como para que tu sello sea algo tan simple dentro de un juego, con una gran comunidad. Y bueno, lo que nos reúne el día de hoy es que esta semana se confirmó su deceso. No entraré en más detalles, solo lo importante aquí es saber que ya no se encuentra entre nosotros. Así que este video surge como una especie de mini homenaje hacia aquel legendario jugador de Geometry Dash. Porque yo en algún momento fui alguien muy viciado a este juego y le dediqué demasiadas horas, y Michigun siempre estuvo presente durante ese tiempo, ya sea porque me jugaba un nivel de él, o jugaba niveles que tuviesen referencias a él, o porque siempre lo veía ahí en el top 1, y algún día soñaba con estar dentro de ese top. Gracias por todo, Michigun. La comunidad de Geometry Dash te estará eternamente agradecida y nunca se te olvidará.